Buenas, mi nombre es Pablo Ballesteros Rodríguez. Yo soy funcionario de la Dirección General del Archivo Nacional. Específicamente, tengo más de 10 años de laborar en el Departamento de Servicios Archivísticos Externos. El día de hoy, miércoles 7 de julio del año 2021, veremos esta charla sobre la norma técnica nacional, lineamientos para la conformación de expedientes administrativos. Antes de empezar con esta charla, quiero recordarles que esta charla se está transmitiendo vía YouTube. Por ende, durante las 2 horas de duración de esta, estaremos o tendremos habilitado un chat para que usted y yo podamos intercambiar información, comentarios y preguntas. Además, les voy a pedir que por favor tengan listo papel y un lapicero para ir participando de una serie de dinámicas individuales que vamos a estar desarrollando durante estas 2 horas. Asimismo, cada vez que tengamos lista nuestra participación, podremos anotar los resultados en el chat de la plataforma. Al ser esta charla transmitida por YouTube, recuerden que pueden darle pausa o pueden darle play en cualquier momento. Nuestra agenda de la charla. Primeramente veremos conceptos generales sobre lo que son los expedientes administrativos. También veremos algunas recomendaciones sobre la gestión de estos mismos. Veremos legislación en torno al expediente administrativo y esta parte es muy importante, la de la legislación. ¿Por qué? Porque es la base con la cual se construyó la norma técnica nacional 001-2020. Entonces, muchas veces me preguntan, Pablo, ¿de dónde tomaste esta idea? O Pablo, ¿cómo tomaste esta idea? Pues muy fácil. A lo largo de toda nuestra legislación, pues hay muchos artículos, muchos incisos que hablan sobre la gestión del expediente administrativo. Entonces, parte de la construcción de la norma, pues fue hacer este largo investigación a través de la legislación nacional. Finalmente, y el último punto, conoceremos todos los lineamientos sobre la gestión de expedientes administrativos. Empecemos. Conceptos generales. ¿Qué es un expediente? Pues bueno, la norma internacional de descripción archivística, ITAD-G, define el expediente como la unidad organizada de documentos, reunidos por el productor para su uso corriente, durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. En otras palabras, el expediente es un tipo documental compuesto, el cual está conformado por una cantidad de tipos documentales que se reúnen en una sola unidad de almacenamiento y se conoce esto como expediente. Existen varios tipos de expedientes. Tenemos los expedientes elaborados por procesos. Estos expedientes tienen la característica que son conformados como un método para ejecutar algunas tareas. En otras palabras, existe una ley, existe un reglamento o existe un procedimiento que me indica, ok, para elaborar esta tarea necesita seguir estos pasos conformando un expediente. Este expediente pues refleja una actuación por trámites judiciales o administrativos, siendo entre los principales ejemplos, pues bueno, el expediente judicial, el expediente de contratación administrativa y cualquier otro expediente que se conforme producto de un proceso administrativo. También tenemos los expedientes elaborados por actividad. Estos expedientes son un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. Son como expedientes especializados. Entre estos tenemos los expedientes de salud, el expediente estudiantil, entre otros. Finalmente tenemos los expedientes elaborados por asuntos. ¿De qué se trata? Pues bueno, materia como un expediente de inflación o un expediente de pobreza, sobre temas o argumentos, como por ejemplo un expediente de mantenimiento de edificios, sobre ocupación, pues bueno, un expediente sobre un negocio. Pero básicamente son expedientes que se elaboran de manera artificial para recoger información sobre un tema o asunto en específico. Por ejemplo, un expediente para la organización de una fiesta, un expediente que trate sobre un tema muy en específico. Aquí no hablamos sobre estos expedientes elaborados por asunto. La charla
se va a enfocar sobre los expedientes administrativos. Y estos son un conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlas. ¿Cuáles son las características del expediente administrativo? Pues bueno, primero tiene que existir un proceso y un procedimiento administrativo. Tiene que darse una afectación de los derechos particulares. Tiene que estar conformado por requisitos formales y tiene que seguir una secuencia lógica de actuaciones y resoluciones. Aquí quiero hacer énfasis o hincapié en que un expediente administrativo no es lo mismo o que nosotros por cultura general asociamos expediente administrativo a expediente sancionatorio. Y no, un expediente administrativo es todo aquel trámite, actividad o conjunto de tareas que se reúnen en un único contenedor y que dan origen a un expediente. Entonces, existen tantos expedientes administrativos como procedimientos administrativos. Ejecute mi institución. Por ende, uno de los procedimientos administrativos es el sancionatorio, pero no es el único. ¿Cuáles son los objetivos del expediente administrativo? Bueno, primero que todo, dar testimonio en la rendición de cuentas. Dejar fijado en un registro la actuación o las tareas ejecutadas para cumplir con una tarea o una actividad. También la transparencia administrativa. Conservar el valor probatorio ante posibles litigios. Todo esto nos da evidenciar lo actuado por la administración de forma ordenada. Entonces, el objetivo del expediente administrativo es evidenciar lo actuado por la administración. ¿Cuáles son los componentes del expediente administrativo? Bueno, a lo largo de la charla los vamos a ir desarrollando. Primero que todo es el acto administrativo. Es por lo cual yo decido empezar, una decisión de la voluntad por la cual yo decido empezar a hacer un trámite o una actividad ante una institución pública. Después tenemos el proceso administrativo, que es esa serie de tareas que yo ejecuto para poder llevar a cabo el acto administrativo. Y tenemos finalmente el procedimiento administrativo, que es esta política, es este reglamento, es este documento donde se plasman o se fijan la serie de pasos o procedimientos del proceso administrativo. Ahorita lo vemos con más detalle. Ya tenemos, hemos llegado a la primera actividad individual 1, que corresponde en elaborar una lista detallada de los expedientes de que cada uno de los participantes administra. En otras palabras, cada uno de ustedes en su trabajo o en su centro de estudios han trabajado con una serie de expedientes. Bueno, quiero que en este momento agarren el papel y el lapicero y escriban el nombre completo de todos estos expedientes que ustedes han administrado, ya sea como gestores o como custodios. Y una vez que ya tengan esta lista detallada, por favor la coloquen en la plataforma de YouTube y la vamos a revisar en conjunto. Ahí vamos a empezar a escribir, vamos a empezar a comentar y vamos a desarrollar la actividad, que es muy interesante. ¿Ya empezaron? Bueno, empiecen. ¿Qué es un acto administrativo? Bueno, el abogado o el jurista Ernesto Ginesta Lobo lo define como una declaración unilateral de decisión, conocimiento o juicio efectuado en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o no, en forma directa o inmediata. Entonces, el acto administrativo es básicamente una decisión de empezar a ir a una institución y exigir o pedir una tarea, una actividad, un trámite. El proceso administrativo es el conjunto de actuaciones coordinadas y orientadas a la producción de una decisión administrativa. O sea, son las tareas que yo ejecuto para poder llevar a cabo el acto administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de reglas de tramitación de los asuntos propios de la administración. En otras palabras, el camino que debe seguirse para obtener lo que el proceso persigue. Muy claro, este procedimiento administrativo debe estar por escrito y debe estar aprobado por las instituciones competentes. En este sentido, la Ley General de Administración Pública
En su artículo 14 nos recuerda que el procedimiento administrativo sirve para asegurar el mejor cumplimiento posible de la administración. Sirve también para asegurar el respeto de los derechos del administrado y permite la verificación de la verdad real de los hechos que sirvan de motivo al acto final. O sea, el procedimiento administrativo es el registro de todas las tareas que yo realizo para poder cumplir con mi objetivo. De nuevo, el señor Ernesto Ginesta Lobo define el procedimiento administrativo como la secuencia o concatenación de actos, actuaciones, formalidades u operaciones de trámite necesarias para la formación, exteriorización y eventual impugnación del acto administrativo final o definitivo. Entonces, nos sirve para dejar este registro material de lo actuado. Y esto va a servir ya sea para que nuestro trámite quede en firme o que se pueda presentar alguna inconformidad por parte del administrado. Tipos de procedimientos administrativos. Tenemos de cobro, tenemos disciplinarios, de reclamos, de gestiones de despido, pero existen una infinidad. Dependiendo de las tareas que ejecute mi institución, existirán tantos procedimientos administrativos como tareas tenga mi institución. Ahora bien, pasemos a la actividad número 2. Espero que ya tengan esta lista bien conformada, hayan podido desarrollar bien el nombre de todos sus expedientes administrativos. Entonces pasemos a la siguiente tarea, y es identificar cuáles expedientes inician o contienen un acto administrativo. Espero que me hayan podido identificar unos 2 o 3 expedientes por institución, cada uno de ustedes. Y ahora sí, me indiquen qué es lo que inicia este expediente. ¿Es una carta? ¿Es un memorando? ¿Es una solicitud? ¿Es un formulario? ¿Qué acto administrativo es el que lo inicia? ¿Y con qué tipo de documento se refleja? Una vez que ya lo tengan listo en su hoja, ya lo tengan bien depurado, pues me lo apuntan en este momento en el chat y lo empezamos a revisar. Empiecen, por favor. Y seguidamente tenemos la actividad individual número 3. Aquí vamos rápido. Escriba en el chat de la plataforma cuál es el procedimiento administrativo que corresponde al expediente identificado anteriormente. Entonces ya tenemos 3 tareas. Tenemos que tener nuestra lista de expedientes, saber con cuál acto administrativo inicia y necesitamos tener identificado si existe un procedimiento administrativo que me lo respalde. Si en su institución no existe un procedimiento administrativo, pues bueno, no inventen nada y ponen no existe. Pero si ustedes llevan bien el sistema de control interno, pues deberían de tener tantos procedimientos administrativos como tareas ejecutan. Vamos a ver algunas recomendaciones para la gestión del expediente administrativo. ¿Qué es un expediente? Bueno, es la constitución de un folder, AMPO o carpeta, en la cual se van agregando en orden cronológico todos los documentos que se presentan, ya sea por parte del administrado o de la misma administración. En otras palabras, es este conjunto de documentos producidos y recibidos por la institución en el cual se refleja la actuación ante un trámite. ¿Cómo se gestiona un expediente? Bueno, primero que todo tiene que hacer una apertura del mismo, ya sea por medio del acto administrativo. Tiene que darse una identificación del expediente. Esta identificación, pues bueno, normalmente lo conocemos como carátula. En esta carátula tenemos que colocar una serie de información que me permita poder localizar el expediente de la manera más adecuada. Nombre del usuario, tipo de trámite que se le está resolviendo, una fecha de inicio, una fecha de conclusión y posiblemente algún identificador único. Tercero, tenemos la parte de agregación. En esta parte, iremos agregando los documentos conforme se vayan recibiendo. Y esta es una de las tareas más importantes, porque los documentos se tienen que ir incorporando al expediente conforme se van recibiendo en la oficina y se van agregando de forma ascendente, de tal manera que el expediente se pueda leer como un libro, teniendo la fecha inicial al principio, sea lo primero que yo observo cuando abro el expediente,
Y la última fecha o la última actuación está al final del expediente. También tenemos que definir cómo vamos a clasificar y ordenar el expediente. Aquí la clasificación pues se ubica en el cuadro de clasificación y no hay problema. Pero la ordenación sí es muy importante porque no tenemos que empezar a enredar entre la ordenación del expediente como tal, como tipo documental, y lo que es la ordenación de los diferentes documentos que conforman el expediente. La ordenación de los diferentes documentos que conforman el expediente se hace de manera cronológica, ascendente. Pero en cambio nosotros podemos decidir ordenar el expediente de múltiples maneras. Podemos decidir ordenarlo de manera numérica, de manera alfabética, de manera alfanumérica, geográfica, como queramos. Pero siempre y cuando esté de manera normalizada. El quinto paso es la foliatura del expediente. Una vez que ha agregado todos los documentos, dice que ya no hay ninguno más, pues procedo a foliarlo. ¿Cómo lo foleo? Bueno, pues asignándole un número a cada una de las páginas y foliando siempre la primera cara de la hoja. Más adelante lo vamos a explicar con más detenimiento. Tenemos que también tener muy claro a quién se le puede facilitar el documento y cuáles son las condiciones de acceso y también cuáles son las condiciones de custodia de los documentos. Los vamos a tener en archivadores, si los vamos a tener en vitrinas, si los vamos a tener ya en estantería, pues cuál es la mejor forma de gestionar estos expedientes. Ahora ya pasamos a la parte de legislación en torno al expediente administrativo. Esta parte es muy importante porque esta es la base con la cual se construyó la norma técnica nacional. Entonces, muchos de los aspectos que tal vez a la gente tal vez no le gusta o le parecen novedosos, pues la verdad es que ya están en nuestra legislación y son la base con la cual se construyó la norma. Lo primero que tenemos es el Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual en su artículo 51 nos indica lo siguiente. El expediente administrativo deberá aportarse, cuando así corresponda jurídicamente, mediante copia certificada, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico, y la administración conservará el expediente original. Asimismo, en la certificación del expediente administrativo deberá consignarse que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición. Aquí es muy importante, entonces, nos indica que el expediente administrativo deberá estar, primero que todo, identificado con la carátula que ya hemos dicho. Deberá estar foliado con esa numeración en cada una de sus páginas. Deberá estar completo, no deberá faltar ningún documento y en estricto orden cronológico. Entonces nos está diciendo cómo se debe presentar un expediente y cómo nosotros debemos de gestionarlo y custodiarlo. Por su parte, la Ley General de la Administración Pública nos indica en su artículo 214 que dispone que el procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la administración. Con respecto de los derechos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. En otras palabras, que el expediente administrativo nos sirve como evidencia de lo actuado. Asimismo, el artículo 215 nos dice que el procedimiento administrativo se aplicará cuando el acto final haya de producir efectos en la esfera jurídica de otras personas. Y también el 217 nos dice que las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las limitaciones de esta ley y alegar sobre lo actuado para hacer valer sus derechos ante la decisión final. Todas las partes involucradas en un proceso tienen derecho a consultar el expediente administrativo. También el artículo 296 nos dice que en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de presentación y la infracción de lo anterior dará lugar a la responsabilidad del funcionario que lo hubiera cometido. ¿Quién nos dice esto? Muy importante, que los documentos se guardarán en estricto orden de presentación, o sea, cronológico. Y si no lo hiciéramos, pues bueno, podemos ser víctimas de una infracción, o sea, de una sanción administrativa. Actividad individual número 4. Menciona en el chat de la plataforma
la unidad de instalación que utiliza para conformar sus expedientes. Okay, aquí ustedes nos tienen que indicar si sus expedientes están en carpetas o están en AMPOS. Y principalmente, ¿por qué ustedes tomaron esta decisión de tenerlos en carpetas o en AMPOS? Los leo ahorita en la plataforma. Ley General de Control Interno. Aquí en el artículo 16 nos dan alguna información importante. Nos dice que toda institución debe contar con los procesos que permitan identificar y registrar la información confiable, relevante, pertinente y oportuna. Asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno. También nos dice el inciso B que se debe armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para el cuidado y manejo eficiente de los recursos públicos. Finalmente, el inciso C nos dice que se tienen que establecer las políticas, procedimientos y recursos para disponer de un archivo institucional de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico. Entonces, lo importante de este reglamento es que nos dice que tenemos que identificar y registrar la información confiable y tenemos que garantizar de que sea relevante, pertinente y oportuna. Para poder hacer esto, pues necesitamos armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales. O sea, que los objetivos de la institución estén de manera armónica, de manera homologada, para poder generar información confiable. Y todo esto se corona con la disposición de un archivo institucional. Actividad individual número 5. Vamos un poquito rápido porque para poder llegar a la carnita de esta charla, que es la norma nacional. Identificar en el chat de la plataforma cuál documento inicia cada uno de los expedientes administrativos que gestiona. Ok, si ustedes en la actividad individual número 1 pusieron 3 expedientes, aquí necesito que me indiquen qué documento inicia el acto administrativo en cada uno de estos expedientes. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. En el artículo 32 de esta ley nos dice que la administración pública guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza, de conformidad con su fecha de ingreso. ¿Qué dijimos que era un expediente? Que era un conjunto de documentos que trataban sobre un tema de la misma naturaleza. Y también hemos dicho que el orden riguroso en la presentación de estos expedientes era algo importante. Entonces, aquí también nos dice, ¿verdad? El orden riguroso en la tramitación de los asuntos, de conformidad con su fecha de ingreso. Entonces, los documentos en el expediente administrativo se tienen que ordenar de manera que coincida con su fecha de ingreso. La alteración del orden solo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada, la cual deberá quedar constancia en el expediente. De aquí es que la norma técnica nacional nos exija estar elaborando constancias cada vez que nos equivocamos en la foliación o cada vez que se deba de incorporar un nuevo documento que vaya a alterar la foliación. Y el artículo 32 nos dice que para la rastreabilidad y el control de los documentos, al presentarse por primera vez ante cualquier entidad u órgano público, se creará un expediente numerado y foliado. ¿Qué nos está diciendo? Que cada vez que una persona va a iniciar un trámite dentro de la administración, pues bueno, se debe crear un expediente numerado, o sea, un expediente identificado, un identificador de trámite, un identificador de tarea, un identificador de la tarea que se vaya a realizar y el cual deberá estar foliado. Esta es nuestra última actividad individual, si no me equivoco. Describa en el chat de la plataforma los elementos de identificación de los expedientes administrativos a su cargo. Ok, en este momento ustedes me tienen que indicar cuáles son los elementos que están en esta carátula del expediente y por qué fue que los colocaron. Recuerden, los estoy leyendo y nos estamos conversando en el chat de la plataforma. Ley de certificados y firmas digitales y documentos electrónicos. Aquí lo primero que tenemos es el reconocimiento de la equivalencia funcional. En su artículo 3 nos indica que
en cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderá de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. Asimismo, nos dice que no obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa en ningún caso el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil, que los mismos requisitos que tiene que cumplir un documento en soporte papel, tiene que cumplirlo en soporte electrónico. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, ya lo hemos visto en otras charlas. Tener fecha de creación, tener un buen remitente, indicar claramente el asunto y sobre todo estar firmado por la persona, ya sea en papel o en electrónico. Gestión y conservación de documentos electrónicos, artículo 6. Cuando legalmente se requiera que un documento sea conservado para futura referencia, se podrá optarlo por hacer en soporte electrónico, siempre que se apliquen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve además la información relativa a su origen y otras características básicas. Más adelante, cuando veamos la confirmación de expedientes electrónicos, ahondaremos un poquito más en este inciso. La transición o migración a soporte electrónico, cuando se trate de registros, archivos o respaldos que por ley deban de ser conservados, deberá contar previamente con autorización de la autoridad competente. En lo relativo al Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema Nacional de Archivos 7202 del 24 de octubre de 1990. La Dirección General del Archivo Nacional dictará las regulaciones necesarias para asegurar la gestión debida y conservación de los documentos, mensajes o archivos electrónicos. Para los que ya pudieron revisar el cronograma del Congreso Archivístico Nacional de este año, verán que en el primer día, si no me equivoco, en el primer día hay una presentación sobre la nueva norma nacional de digitalización, para que estemos atentos y asistir a esa charla. En el artículo 9 nos habla del valor equivalente. Nos dice que los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital tendrán el mismo valor y eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada. O sea, en otras palabras, para que un documento electrónico sea aceptado en toda institución, pues deberá primero que todo cumplir con los requisitos de ley. Y segundo, debe estar firmado electrónicamente. Ley de contratación administrativa y su reglamento. El artículo 6 nos habla del principio de publicidad, donde dice que todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. Por eso, cuando se definen las categorías de acceso, hay que tener muy claro de qué tipo de expediente estamos hablando. Si es un expediente judicial, es un expediente de contratación administrativa, un expediente personal, un expediente de salud o de qué. Porque así se define su acceso y su consulta. Artículo 7. Inicio del procedimiento. Se inicia con la decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el funcionario o el órgano competente. Esta decisión, que encabezará el expediente que se forme, será motivada y contendrá por lo menos una justificación. Entonces, aquí es muy importante. ¿Cuál es el acto administrativo del expediente de contratación administrativa? Pues muy fácil. Una justificación y la publicación del cartel. En la misma ley lo dice. Artículo 40. Dice que toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema Digital Único de Compras Públicas. Este sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada una de las etapas del procedimiento de compras. Ahora pasamos a los artículos del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que son muy interesantes. Nos dice que el expediente, nos da una definición de lo que es expediente. Y nos dice que expediente es la decisión inicial de la apertura del expediente electrónico de la contratación que estará dispuesta en el SICOP. Excepcionalmente, se conformarán expedientes físicos bajo custodia de la proveeduría.
Dicho expediente deberá estar debidamente foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presenten por los oferentes o interesados, o según se produzcan en las unidades administrativas internas. Los borradores no podrán ser parte de dicho expediente. Entonces, vean que este artículo es sumamente importante porque nos habla tanto de la gestión del expediente electrónico como el expediente en soporte de papel. Y para ambos casos, el expediente deberá estar debidamente foliado, deberá estar completo y en el mismo orden en que se presentan, orden cronológico ascendente. Este mismo artículo nos dice que la incorporación de los documentos al expediente no podrá exceder los 2 días hábiles una vez recibidos por la proveeduría. Para ello, la administración deberá aportar las medidas necesarias a fin de cumplir la actualización del expediente. Yo les propongo que no se esperen 2 días. Recibido el documento, incorporado al expediente, para así no tener ningún extravío o pérdida de algún tipo documental. Asimismo, todo interesado tendrá libre acceso al expediente que podrá ser consultado en el SICOP o en su defecto en la proveeduría institucional. En el caso de que el expediente físico se encuentre en alguna otra dependencia, así se deberá indicar al consultante, quien podrá accesarlo en la respectiva oficina donde se encuentre el expediente. Libre acceso al expediente. Finalmente, el artículo 11 nos dice que los expedientes electrónicos se conservarán en el SICOP durante un periodo mínimo de 5 años posterior a la ejecución total del respectivo contrato o finalización del procedimiento de contratación. Básicamente cuando se devuelve la garantía de cumplimiento. Y su conservación y disposición se realizará aplicando lo dispuesto en la normativa establecida por la Dirección General del Archivo Nacional. Este inciso es muy importante porque hubo una reforma al reglamento y ya no son 5 años, ahora son 10 años. Entonces, el mismo artículo de la ley nos dice la vigencia administrativa y legal de este expediente. 10 años a partir de la devolución de la garantía de cumplimiento. Y nos indica que para su conservación se debe aplicar lo dispuesto por la Dirección General del Archivo Nacional. Como ustedes saben, en el año 2014 se dio a la publicación de algunas resoluciones por parte de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, donde se indica que una muestra de los expedientes de contratación administrativas son de valor científico-cultural. Por ende, es muy importante prestarle atención a la gestión de estos expedientes y asegurarse que SICOP dentro de 10 años les vaya a devolver la custodia de este expediente para que ustedes puedan custodiarlo 10 años más y posteriormente transferirlo al Archivo Nacional según el muestreo que ustedes hayan realizado. Ahora vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver la norma técnica nacional, lineamientos para la conformación de expedientes administrativos. Primero que todo voy a empezar a indicar que esta norma todavía es nueva, apenas va a llegar al año de haberse aprobado y por ende en algunos momentos me voy a dar la potestad de leer algunos incisos para que la información quede más clara. Ahora bien, esta norma técnica fue aprobada por la Junta Administrativa del Archivo Nacional el 8 de julio, fue publicada, perdón, el 1 de julio del año 2020 en la sesión 9 de la sesión ordinaria 24-2020. Y fue publicada en la Gaceta número 160, en el alcance de la Gaceta número 168 de la Gaceta 165 de fecha 8 de julio del año 2020. Esta norma está disponible en la página web del Archivo Nacional para que por favor la puedan descargar si no lo han hecho y podamos seguir la presentación un poquito más en línea. Hay que recordar que esta norma es el esfuerzo de más de 2 años de investigación por parte de un equipo de profesionales del Departamento de Servicios Archivísticos Externos y otros funcionarios de la Dirección General del Archivo Nacional, como la asesoría jurídica y el equipo que estuvo a cargo del Archivo Digital Nacional. Esta norma es de acatamiento obligatorio para los ministerios y sus órganos adscritos, para lo cual los encargados de los archivos centrales deberán facilitarla al interno de sus instituciones. Para el resto del aparato estatal, se instruye para que entre su normativa particular implementen las disposiciones señaladas en esta norma técnica.
En otra palabra, que esta norma técnica sea el documento base para sus propias normas institucionales. Esta norma técnica nacional para la conformación de expedientes administrativos tiene la siguiente estructura: una introducción, un apartado de administración, resumen, definiciones, conceptos generales y abreviaturas, especificaciones y referencias. A lo largo de esta conferencia daremos a conocer las principales regulaciones para la conformación del expediente administrativo. Veremos a grandes rasgos las diferentes partes de la norma y se hará énfasis en los aspectos novedosos en los cuales suele recibirse más consultas en el SAE. La norma está dividida en 6 apartados, no obstante, nos enfocaremos en el apartado número 5. ¿Cuáles son los apartados de esta norma? Perdón, ¿cuáles son los apartados o las secciones del apartado número 5? Bueno, el apartado número 5 está dividido en 8 secciones. Por motivo de tiempo nos enfocaremos en 3 secciones. La sección de características del expediente administrativo, conformación del expediente administrativo y consideraciones del expediente electrónico. No obstante, sí veremos una diapositiva de cada una de estas otras 4, pero ahondaremos y profundizaremos en estas 3. Características del expediente, conformación del expediente y consideraciones del expediente electrónico. Características del expediente administrativo. Como ya vimos en la primera parte de la charla, nos encargamos de desarrollar los conceptos de acto administrativo, proceso administrativo y procedimiento administrativo. Recordemos que el acto administrativo es la declaración unilateral de decisión, conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa. El expediente es una expresión testimonial, textual, gráfica, manuscrita o impresa en cualquier lenguaje natural o codificado, así como en cualquier soporte que ha sido producida o recibida la ejecución, realización o término de las actividades. Entonces, para que exista un expediente administrativo, tiene que darse una serie de características. El primero es la existencia de un proceso o procedimiento. El segundo, que puede causar afectación a los derechos e intereses particulares. Tercero, que conste de requisitos formales. Cuarto, que demuestre una secuencia lógica de actuaciones y resoluciones. Perdón por ir tan rápido, pero es que esto lo vimos en la primera parte de la charla. Entonces, si se da esta serie de características, estamos ante la presencia de un expediente administrativo. Conformación del expediente. Bueno, para conformar un expediente hay que seguir 7 pasos, lo que son la apertura, la identificación, la agregación, algunas consideraciones, ordenación, foliatura y control. Vamos a ver a cada uno de estos a continuación. Apertura. La apertura de los expedientes administrativos tiene que iniciar con un documento de solicitud o escrito que dé inicio al procedimiento administrativo. O sea, la apertura del expediente se realiza con el acto administrativo, que se refleja en un documento de solicitud o escrito. ¿Solicitud de qué? Pues bueno, un reclamo, un ingreso, una solicitud de un trámite, cualquier acto que el administrado necesite de la administración pública. Identificación. Para la identificación del expediente se debe elaborar una carátula con la información necesaria que permita su recuperación. Entre otros elementos se debe contemplar el nombre de la institución, nombre del departamento de unidad administrativa, título del expediente, número de trámite o solicitud, fecha de apertura, fecha de cierre, entre otros elementos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Para nosotros en el Departamento de Servicios Archivísticos Externos nos encargamos de hacer inspecciones y asesorías al Sistema Nacional de Archivos. Entonces, pues esta es nuestra carátula para este trámite. Entonces aquí ponemos el nombre del fondo, nombre del subfondo, nombre de la función. Ya aquí especificamos expediente de asesoría al Archivo Central del Ministerio de Cultura y Juventud, un número de trámite, este es nuestro identificador único,
una fecha de apertura, una fecha de cierre. Por lo general aquí siempre dejamos el espacio en blanco para completarlo con lapicero. Un identificador. El tomo, que es opcional. Recuerden que si hay más de 100 páginas dentro de una misma carpeta, se recomienda abrir un segundo tomo y así sucesivamente. Y también aquí identificamos si existe información en otros soportes, como discos compactos, mapas, fotografías o audiovisuales, los cuales se deben de custodiar en otro lugar. Agregación. En esta fase, los documentos que forman parte del expediente se incorporan dentro de una carpeta, siguiendo la secuencia del trámite o la acción. Y si llegara, la carpeta no deberá superar los 100 folios, y si llegara a superar esa cantidad, se tiene que abrir una nueva carpeta y indicar en la carátula tomo 2. Otras consideraciones. En un expediente administrativo no se deben de incorporar documentos duplicados. Ya lo vimos en un artículo de una ley que lo indica. Entendido estos como los documentos repetidos o fotocopias del mismo documento, con las mismas características, que cuenten con sellas, firmas, observaciones escritas por el usuario, entre otras. Ordenación del expediente. En esta fase, los documentos se deben de incorporar en orden cronológico ascendente, es decir, del más antiguo al más reciente, de tal modo que al abrir el expediente debe aparecer el folio con numeración más baja. Entonces, la fecha más baja y el número de folio más bajo, entiéndase el 1, deben de coincidir. Los anexos que formen parte de un documento o oficio, al momento de ordenarlos cronológicamente dentro de un expediente, se considera la fecha del oficio o documento, no la fecha de los anexos. En otras palabras, cuando yo me encuentro un oficio con muchos anexos, para ordenarlo dentro del expediente tomo como la fecha de ordenación, la fecha del oficio original, no la fecha de los anexos. Aquí tenemos un ejemplo, una pregunta rápida, me la contestan en el chat si pueden. Este grupo de documentos está bien ordenado o está mal ordenado. El primer documento que tenemos a la vista es 1 de diciembre del 2003 y el último es 1 de enero del 2003. ¿Está bien ordenado o está mal ordenado? Efectivamente, está mal ordenado. Esto corresponde a una práctica común en las instituciones, que es que conforme yo voy recibiendo los documentos, los voy apilando uno encima del otro y otro encima del otro, de manera que los voy poniendo de manera descendente para arriba, los voy acomodando. Pues bueno, esta es una mala práctica que se debe corregir y espero que ustedes no la repitan después del día de hoy. Los documentos en este ejemplo deben de estar ordenados al revés. Yo lo primero que debo de ubicar en mi expediente es el 1 de enero del año 2003 y el último que debería ubicar en mi expediente es 1 de diciembre del 2003. ¿Cómo logro hacer la ordenación conforme van ingresando? Muy fácil. En vez de colocar la prensa del expediente de forma normal, que siempre se coloca de abajo hacia arriba, la coloco de arriba hacia abajo. De tal forma que conforme yo voy recibiendo mis documentos, le doy vuelta a la carpeta y voy acomodando los expedientes, voy acomodando los documentos de manera ascendente. Si no me expliqué bien, me lo preguntan en el chat y ahí lo volvemos a repasar. Entonces los documentos se deberían de ver, el expediente se debería ver de esta manera. Perdón por la imagen, pero fue la única que conseguí. O lo primero que debería estar es el expediente con su carátula, ¿verdad? El expediente de cartón. Y voy acomodando mis documentos de forma consecutiva de manera ascendente. Aquí voy poniendo enero, aquí voy poniendo febrero, aquí voy poniendo marzo, sin tomar en cuenta los adjuntos. Los adjuntos no, se toma en cuenta solo el original. Foliatura. Para la foliación de los documentos tenemos que seguir una serie de requisitos. Entonces, primero que todo hay que acordarnos que la foliatura es la acción y efecto de enumerar las hojas o folios de los documentos mediante la secuencia de los números naturales,
solo por una de las dos caras de la hoja, llamada frente, mientras que la otra queda sin numerar y se llama folio vuelto. En otras palabras, cuando ustedes van a foliar un documento, ustedes nada más folian en la esquina superior izquierda la primera cara. La segunda cara, que por lo general no contiene información, pues se llama folio vuelto y no se folea. Si por X o Y motivo ustedes tienen que iniciar un proceso de digitalización de documentos, ahí sí yo les puedo recomendar de manera personal que a la cara o a la primera cara del folio le pongan folio frente, 28F, por poner un ejemplo, y al folio vuelto le pongan 28V. Entonces, a la primera cara, frente, y la segunda cara, vuelto. Y si van a foliar por ambos lados, ponerle F y V. Eso es una recomendación personal, no está en la norma, pero puede salvarle de algunos dolores de cabeza. Entonces, bueno, todo documento debe estar foliado. Entre las disposiciones técnicas está usar números arábigos, no adicionar suplementos. Me di cuenta que metí la pata o el foliador me traicionó y no folié un par de hojas. Entonces le pongo 28B y 28C. No, eso no se utiliza. Tenemos que utilizar un mínimo de 4 caracteres. Mi primer número de folio debería ser 0001. 0002 y así consecutivamente. Y además se foliará la primera cara del documento. Disposiciones técnicas. Bueno, la foliación se efectuará en números arábigos, ya lo dijimos. No se va a utilizar los números con suplementos ABC o cifras como 1', 1 bis o los términos bis o tris. La numeración deberá ser consecutiva y continua, es decir, sin omitir ni repetir números. Se debe utilizar mínimo 4 caracteres por folio. El folio se colocará en el margen superior derecho de la hoja. En este aquí. Creo que anteriormente dije izquierdo, perdón. Es superior derecho. El número asignado a cada folio deberá consignarse legiblemente sobre un espacio en blanco. Solo se foliará la primera cara del documento, es decir, no se foliará el reverso, aunque existe información en ambas caras de la hoja. Eso es lo que dice la ley. Pero si ustedes van a iniciar algún proceso de digitalización, ya la experiencia nos ha dicho que existen algunos jueces que al ver una cara con número de folio y otra cara sin número de folio, eso les causa alguna duda. Entonces, si es un documento que ustedes van a digitalizar para judicializarlo, yo personalmente, Pablo Ballesteros, les recomiendo que foleen la primera y segunda cara del documento con el mismo número de folio. O sea, 28 y 28. 28 frente y 28 vuelto. Si es solamente para referencia o para consulta, pues continúen como lo siguen haciendo. Evitar realizar la foliatura con un trazo fuerte o exceso de tinta, porque esto puede dañar el soporte. Todo lo que hayamos usado un foliador, nos daremos cuenta que a veces el foliador es medio traidor y tiende a ser derrames de tinta. Entonces, siempre usar la cantidad debida de tinta. Para realizar la foliatura se utilizará un foliador con tinta indeleble. Dentro del expediente administrativo se foliarán todos los documentos en estricto orden cronológico, según su fecha de recibido, independientemente de si plasme información textual o gráfica. Por ejemplo, mapas y planos. Cuando existan documentos en distintos soportes del papel, como por ejemplo fotografías, cintas, discos magnéticos, ópticos o de acetato, u otros tipos de dispositivos de almacenamiento y que sean parte del expediente, pero que por sus características físicas y de conservación tienen que almacenarse en otro espacio, se deberá realizar una referencia cruzada en el cual se anote el número de folio correspondiente y el lugar de custodia de dicha pieza documental. En otras palabras, si contamos con fotos, mapas, planos, discos compactos ya en mallas, pues bueno, estos documentos especiales no se incorporarán al expediente propiamente, sino que se ubicarán en otros lugares para que su custodia
sea mejor, ya en un lugar con aire acondicionado, en una estantería donde se puedan ubicar bien estos objetos y no se foliará esa. Entonces, digamos, la fotografía correspondería al folio 128. Pues bueno, ese folio 128 que corresponde a esta fotografía se ubicará en tal lado. Eso se indica en la referencia cruzada y a la fotografía uno le puede hacer una anotación en, en, en lápiz, por ejemplo. Así igualmente, si se un disco, bueno, pues a la portada del disco se le pone el número de folio, a la portada del cassette se le pone el número de folio. Igual en cualquier contenedor que se pueda ubicar el documento especial que no se ubique dentro del expediente. Cuando se soliciten fotocopias certificadas de un expediente administrativo, lo aconsejable es que si existe información, folios con información en ambas caras, frente y vuelto, de la misma manera que se saque la fotocopia por ambas caras, para que no se preste confusión la eventual existencia de fotocopias sin número de folio consignado. Entonces, es la misma idea. Si tenemos expedientes con folios, con información en las dos caras del folio, si lo vamos a fotocopiar para entregarlo a un juez, encargarnos de que esa fotocopia sea igual por ambas caras de la hoja. Y así nos aseguramos de no tener que foliar las dos caras. Si es un proceso de digitalización, pues bueno, como ya les había dicho, les recomiendo foliar las dos caras de la hoja, folio frente y folio vuelto. Esta es la referencia cruzada de que referíamos a los documentos especiales. ¿Verdad? Se coloca algo muy sencillo en atención a la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivo y su reglamento ejecutivo y la norma técnica nacional, lineamientos para la conformación de expedientes administrativos. Se procedió a ubicar esta y esta documental. En vez de pieza documental, ustedes pueden poner fotografía, mapa, plano, llave malla, disco compacto. En el depósito del archivo central, específicamente, estante 2B, bandeja 4, número de caja 52. Ustedes pueden poner oficina de recursos humanos, oficina de la jefatura de recursos humanos, vitrina tal, bandeja tal, número de caja tal. Entonces, ya ahí ya sabemos. En fe, y lo firman y ponen quién ejecuta esta tarea. ¿Esto por qué se hace? Para garantizar dos cosas: la conservación o la correcta conservación del expediente y de las piezas documentales asociadas, y sobre todo su ubicación. Ahora bien, a veces por mejor que hagamos la foliatura, pues a veces existen errores en la foliación. Pues ni modo, ¿verdad? Y por más que se intenta, a veces existen ciertos errores. Entonces, pues bueno, pues se debe corregir la foliatura. Para la corrección de la foliatura es una tarea administrativa, mediante la cual, al detectarse errores en la foliación de un documento o en la unidad documental, se procede a su respectiva corrección. Para proceder con la corrección debe existir lo siguiente: una omisión de la foliatura, que ya sea que el foliador se repitió, se saltó un número, una repetición de la foliatura, que el foliador pues no le dio la gana de pasar y te puso el mismo número de folio en dos folios distintos, un error material al realizar el foliado, que el foliador tenga un daño físico, de que uno por error haya agarrado dos hojas antes de pasarlo, que un mismo documento cuente con doble foliatura. Pues bueno, pueden existir múltiples errores. Para esto, ¿qué se tiene que hacer? Pues bueno, para la corrección de los folios se debe colocar una línea paralela con lapicero azul o negro. ¿Por qué azul o negro? Pues bueno, tiene que ser un color distinto al color del folio original para que se distinga. Sobre el número equivocado, para que sea legible, y posteriormente colocar el número correcto en un lugar visible. Una vez hecho esto, se deberá reiniciar nuevamente la foliación del expediente. Se recomienda utilizar un color de tinta distinta al utilizado inicialmente, cuando haya que corregir un folio por repetición, error o omisión. En este caso, el funcionario responsable del trámite deberá dejar evidencia sobre la corrección de la foliatura a través de un acta donde se plasmen todos los hallazgos.
la cual se colocará al principio del expediente y esta acta no se foliará. Repasemos esta diapositiva porque se las trae. Entonces, primero que todo, cuando encontremos un error en la foliatura, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea sobre el número de folio malo. ¿Verdad? Tenemos nuestro documento y le trazamos una línea de color distinta al del folio original. ¿Para qué? Para que se distinga que hubo un error, para que sea evidente. Porque es necesario dejar evidencia del error para que no exista duda de que hubo algún encubrimiento. ¿Verdad? Yo conocí el caso de que al folio errado le ponían corrector líquido o le ponían, antes existía como un corrector que era como una cinta de papel, súper blanco y súper nítido. Bueno, eso no se hace, aunque estéticamente tal vez se vea más bonito, pero se ve que hay una intención de encubrir el error y eso puede generar ciertas dudas. Entonces, lo ideal es dejar el error evidente, pero tacharlo. Se coloca una línea. Y después, sobre esta línea o a la par, se coloca el nuevo número de folio, siempre asegurándose de no tapar información en la medida de lo posible. ¿Cuál es el problema de la esquina superior derecha? Que por lo general siempre se utiliza para poner los sellos de recibido o existe algún logo institucional o algo. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado de que el nuevo número de folio no me venga a cubrir información importante. Entonces, pues a veces tal vez se puede ver el número de folio más como por aquí o más por aquí, pero eso depende de las características de cada uno de los documentos que ustedes produzcan. Se corrige el error, se vuelve a foliar con otro color de tinta distinto. ¿Para qué? Para que se evidencie e incluso es más fácil poner en el acta que la numeración correcta del expediente tal corresponde al color de tinta del folio rojo, por poner un ejemplo. Eso hace más fácil su lectura. Si tienen alguna otra duda, recuerden que pueden escribirme a mi correo electrónico o durante estas 2 horas pueden escribirlo en el chat de la pantalla. Esta es un acta de corrección de la foliatura. Aquí ponemos que en atención al Código Procesal Contencioso Administrativo y a la norma técnica, se procedió a realizar la corrección de los siguientes folios. Entonces ponemos número de folio anterior, número de folio actual y el motivo. Y la firma, nombre y firma del funcionario responsable. Entonces aquí vemos cómo se tachó y se colocó el número nuevo. Elementos de control. Estos elementos de control no forman parte del expediente administrativo, sino que como su nombre lo dice, son objetos que me ayudan a tener un mejor control de los expedientes. Entonces, entre eso tenemos la hoja de control, se los voy a leer con permiso, que es una lista con el nombre completo del funcionario o funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el estado del trámite actualizado. Debe ser incluida en el reverso de la carátula de la carpeta. El índice es un listado de los documentos que componen el expediente administrativo y el acta de corrección de la foliatura es un documento opcional que indica los hallazgos respecto a los actos de corrección de la foliatura del expediente administrativo. La hoja de control, el acta de foliatura y el índice no forman parte del expediente administrativo. Permiso. No forman parte del índice administrativo, sino que deben de colocar al principio de la carpeta en un apartado que se distinga del resto de los documentos que conforman el trámite administrativo y en ningún momento se deben de foliar. Un problema técnico con la luz. Perdón. Esta es básicamente la hoja de control o la bitácora de control del expediente, que colocamos ciertos datos como el número de trámite, la fecha de ingreso, el nombre del funcionario responsable. ¿Y esto por qué? Bueno, primero que todo, porque la ley de simplificación de trámites nos lo exige. Y segundo, para poder darle información al usuario cuando llaman, preguntan o llegan a la institución y consultan por un trámite y tal vez la persona responsable no está. ¿Verdad? Y antes de poner cara de no sé, pues bueno, uno puede indicarle
quién lo tiene, en qué estado y en qué estado se encuentra el trámite. El índice, pues bueno, es un consecutivo donde nos indican en qué número de folios se encuentra la información respectiva. Es muy importante no confundir este índice con el índice electrónico. Son dos instrumentos de control totalmente diferentes. Este se genera a mano y el otro nos lo genera un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. En otras palabras, nos lo genera la computadora de manera automática. Acceso. Dar acceso a los instrumentos de búsqueda de la información pertinente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, proveer la infraestructura, el mobiliario y el equipo necesario para la prestación de los servicios de consulta a los expedientes a los usuarios. Siempre se sabe, ¿verdad?, que en el artículo de la ley 7202 nos indica que un archivo central debe tener un espacio de depósito, un espacio administrativo y un espacio para la consulta de los expedientes. Pues bueno, toda oficina debería tener un espacio de consulta de expedientes. Se tiene que facilitar la reproducción física o electrónica de los expedientes solicitados por los usuarios. Se deben de considerar las restricciones que regulen el acceso y la consulta de los expedientes contenidos. Permiso para leer esto. Los expedientes administrativos hay que recordar que son de acceso público, excepto algunas piezas que lo conforman y contienen información privada, cuyo acceso puede violentar el derecho constitucional de la intimidad o la ley o que la ley establezca que la información es confidencial o de acceso restringido. Se debe distinguir los expedientes que se cataloguen secreto de Estado, confidenciales o sensibles o de uso limitado por sus características particulares, con el fin de proteger los intereses o la información privada. Hay que recordar, ¿verdad?, que está la ley de protección de datos, donde ahí se nos dice cuáles son los criterios para marcar o seleccionar como un documento o un expediente que contiene información sensible. Seguridad. Para asegurar la integridad de los expedientes en soporte de papel deberán tomarse en consideración las siguientes recomendaciones. Debe existir una prohibición expresa sobre el fumado y sobre el consumo de alimentos. Los expedientes deben de estar almacenados en cajas libres de ácido. Cada carpeta deberá ser utilizada o contener un máximo de 2 centímetros aproximadamente, o 100 folios, y los archivadores estarán ubicados en zonas seguras, lejos de acceso de particulares y cerrados con llave. La diapositiva lo que nos indica es que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos son responsables de los expedientes administrativos que son propiedad de la entidad durante su gestión y su permanencia en los respectivos archivos, y que posean valor científico-cultural formarán parte del fondo documental que custodia la Dirección General del Archivo Nacional. La gestión de los expedientes debe ser normada en función de las leyes generales y específicas y los procedimientos establecidos por el Archivo Central de cada institución. Entonces, es responsabilidad de cada uno de los archivos centrales de velar por la seguridad, fidelidad, autenticidad e integridad de los expedientes administrativos que custodian, así como de su organización y conservación. En cuanto al secuestro de los expedientes administrativos, cuando se apersona los agentes judiciales con una orden emanada por un juez de la República, solicitando disponer de aquellos expedientes que están relacionados con un presunto delito y que tengan que ser confiscados para servir como medio de prueba. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, cada vez que llegue el OIJ, hacemos un secuestro de expedientes, uno lo primero que tiene que hacer es negociar con ellos, con los agentes. Y para esto, pues bueno, lo ideal es contar con que cada institución deberá contar o crear un procedimiento para los casos de secuestro de expedientes administrativos, que se respalde en la normativa nacional e institucional vigente, que garantice la adecuada trazabilidad del expediente y su correcta reincorporación a la institución una vez finalizado el secuestro. Entonces, ¿qué es lo que uno siempre recomienda? Pues bueno,
Primero hablar con el agente de la OIJ para ver si en vez de facilitarle el expediente original, se le puede facilitar una copia certificada. Si el agente accede, pues bueno, por lo general dan 3 días, uno va, fotocopia el expediente, lo vuelve a foliar y hace la certificación, ¿verdad? Emite la certificación y que la firme la entidad con la competencia para poderlo hacer. Eso eso lo identifica cada institución dentro de su política. Entonces, uno le entrega a la gente del OIJ ese expediente certificado. Así nos garantizamos de que si el expediente no volviera por cualquier motivo, pues bueno, nosotros contamos con el original, pero igual facilitamos ante la autoridad el préstamo del expediente. Instrumentos de control. Contamos con varios instrumentos de control. El primero que todo son los inventarios. La realización de inventarios deberá hacerse acorde con lo estipulado en la Norma Nacional de Descripción Archivística, que ya contamos con una charla de eso en YouTube. Además, deberá consignarse la cantidad de tomos y la cantidad de folios que contiene cada tomo del expediente. Deberá también crearse un registro de préstamo. Para el registro de préstamo deberá mantenerse una bitácora que contenga al menos la siguiente información: unidad que custodia los expedientes, fecha en que se realizó el préstamo, detalle del expediente facilitado, cantidad de folios, nombre de la persona solicitante, firma de la persona solicitante, fecha en que se devuelve el documento, nombre y firma del funcionario que recibe y tal vez un espacio para observaciones. También deberá contarse con una boleta de préstamo. Entonces, vemos que el registro y la boleta de préstamo, aunque suenan similar, no son lo mismo. La boleta de préstamo es que cada vez que un usuario, ya sea interno o externo, solicite un expediente, deberá de cumplimentarse una boleta que documente dicha solicitud. Esta deberá incluir al menos los siguientes nombres: nombre del usuario, fecha del préstamo, detalle del expediente y firma del usuario. Esta boleta de préstamo se recomienda que se llene por duplicado. Entonces, una de las boletas va a quedar en lugar del expediente facilitado, ya sea dentro de la carpeta colgantes, ya sea dentro de la caja de archivo o donde sea que se ubique el expediente. Y la segunda boleta se la lleva el usuario. Cuando este usuario devuelve la boleta, se hace el cotejo y se agarra la boleta del usuario junto con la boleta que quedó en lugar del expediente y se juntan y se engrapan. Entonces, esta información debe coincidir con el registro de préstamo. El registro de préstamo queda en la oficina y es potestad del encargado del archivo de gestión o del archivista de dejárselo. En cambio, estos dos, el encargado del archivo no lo tiene. Una va para el usuario junto con el expediente y otra queda en lugar del expediente. Entonces, no hay control, no hay una forma de saber que realmente el expediente ha sido devuelto. Para eso se necesita este doble control: el registro y la boleta de préstamo. Además, debemos de contar con tablas de acceso. La tabla de acceso es un instrumento formal que identifica los derechos de acceso y el régimen de restricciones aplicables a los expedientes, adjudicando categorías de acceso y seguridad a los documentos. Se deberá contemplar para la elaboración de la tabla de acceso al expediente como mínimo los siguientes elementos: la oficina productora, el tipo documental, el tipo de usuario, la categoría de acceso y la normativa que ampara la restricción de los expedientes. Entonces, uno tiene que tener muy claro, porque en el apartado de legislación vimos que a veces se limitaba el acceso del expediente a algunas personas. En otras, más bien se promovía el acceso de expediente a todas las personas. Entonces, cada vez que usted va a negar o facilitar un expediente, tiene que tener muy claro qué normativa lo ampara. Para eso hay que hacer un análisis de toda la legislación nacional, dejarla por escrito en estas tablas de acceso, qué es lo que se me permite y qué no, para poder continuar con el trámite. Ok, ya estamos entrando en la parte final de la charla. Consideraciones especiales para el expediente electrónico. Aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a explicar primeramente qué es un expediente electrónico.
Bueno, el expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos o digitales, firmados digitalmente, ordenados cronológicamente, que son gestionados como un único objeto y almacenados en un medio electrónico, que garantice que ninguno de los documentos sea alterado, eliminado o añadido. El expediente electrónico consta de las siguientes partes. Bueno, ahorita pasamos a eso. Entonces, el expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos, ¿verdad? Es un conjunto de objetos electrónicos que están firmados digitalmente, ordenados cronológicamente y que son gestionados como un único objeto. O sea, que son custodiados o son almacenados como una cosa única, como un objeto único, y almacenados en un medio electrónico. Más adelante vamos a ver. Y que está compuesto por los siguientes elementos. Okay. Requisitos para gestionar el expediente electrónico. Primero que todo, se necesita contar con documentos electrónicos. Aunque suene redundante, pues bueno, mi expediente electrónico tiene que estar constar de documentos electrónicos, cumpliendo con las políticas oficiales del MISID. Lo segundo es contar con una política de gestión de documentos electrónicos. Se debe elaborar por parte del archivista en conjunto con un equipo interdisciplinario y aprobada por la jerarquía de la institución. Tercero, poseer un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Si la institución no cuenta con este sistema, no puede gestionar expedientes electrónicos. Y además debe contar con un repositorio digital. Entonces, démonos cuenta que gestionar expedientes electrónicos y gestionar documentos electrónicos no es lo mismo. Para poder yo contar con un documento electrónico, pues básicamente lo que necesito es de la firma electrónica. La firma electrónica pues cuesta 20,000, 25,000 pesos en los bancos del estado y ya con eso pues e internet y yo ya puedo empezar a tener documentos electrónicos. Puedo empezar a crearlos y almacenarlos y disponerlos según se me permita la ley. Pero crear expedientes electrónicos es muy diferente. Un expediente electrónico no es una carpeta dentro de mis documentos donde yo empiezo a meter o a incorporar un montón de PDFs firmados. ¿Verdad? Eso no es un expediente electrónico. Un expediente electrónico, como ya lo vimos, es el conjunto de documentos electrónicos firmados, ordenados y gestionados electrónicamente. Para yo poder hacer eso necesito, primero que todo, bueno, estos PDFs firmados, que es el primer casilla. Segundo, debo contar con una política ya de documento electrónico, donde se me marque la cancha de lo que es un documento electrónico, de lo que es un expediente electrónico y cómo tengo que administrarlos. Para esto, definitivamente, y es imposible no tener, es un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Estos sistemas, por lo general, son comprados o son desarrollados dentro de las mismas instituciones, pero necesita cumplir ciertas características propias de estos sistemas, los cuales se encuentran, pues bueno, en la política de documento electrónico del Archivo Nacional y en diferentes normas ISO. Y tener un repositorio digital, no un servidor, no, contar con un repositorio digital, el cual me permite la conservación de los documentos a largo plazo. Si yo no cuento con estos 4 elementos, todos contamos por lo general con 1 o con 2, ¿verdad? Que son los documentos electrónicos, que casi todos los tenemos en nuestras instituciones, y si tenemos un archivista despabilado, como se dice, pues ya tenemos tal vez nuestra política de documentos electrónicos. Pero si no contamos con este sistema, el cual me permita crear índices electrónicos de archivo, me permita crear foliatura electrónica de expedientes y sobre todo metadatos de estos elementos, pues bueno, no podemos hacer nada. Seguiremos creando, como en la etapa 1, documentos electrónicos y los almacenaremos como según mejor creamos o como según se nos haya estipulado en la política de documentos electrónicos. Pero no podemos confundir estas árboles de carpetas, estas carpetas electrónicas con expedientes electrónicos propiamente dicho.
Una vez dicho esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el expediente electrónico está conformado por 4 elementos. Los documentos electrónicos. Que incluso estos documentos electrónicos, pues puedo meterlos en una carpetita de esas normales que todos creamos en la computadora. Pero bueno, este expediente, estos documentos electrónicos tienen que estar arraigados, amarrados a lo que se conoce como un índice electrónico. ¿Ya? Este índice electrónico hace 2 cosas. Me ordena los documentos según fueron ingresando al sistema y me les va asignando un identificador. Este identificador es como un número de asiento, donde se me los va ordenando, les va dando este identificador y a esto se le conoce como la firma electrónica, perdón, como el foliado electrónico de los documentos. El índice electrónico se encarga de ordenarlos, de identificarlos y a esto se le llama foliatura electrónica de los documentos. No es lo mismo la acción de agarrar un foliador y ponerle un numerito a esto otro que lo hace automáticamente la computadora. Esto, bueno, me tiene que generar los metadatos del expediente y todo tiene que venir firmado electrónicamente. Entonces, a la hora de yo cotejar un expediente electrónico, yo no voy a cotejar cada una de las firmas del expediente electrónico. No, yo cotejo cada una de las firmas de los documentos electrónicos. No, yo cotejo únicamente la firma del índice electrónico, que este es el elemento coercionador, este es el elemento que conjunta todos estos elementos que componen el expediente electrónico. Ahora vamos a ir detallando cada uno de los componentes del expediente electrónico. Primero que todo, tenemos que tener los documentos electrónicos. ¿Verdad? Que los documentos electrónicos son cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo expresada o transmitida por un medio electrónico o informático. Se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, reciban o transmitan por medios físicos. El empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa en ningún caso el cumplimiento de los requisitos y formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular. ¿Se acuerdan? Artículo 3 de la Ley de Certificados y Firmas Digitales. El segundo componente es el índice electrónico generado automáticamente. ¿Qué es esto? Bueno, es la relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmado por la administración, órgano o entidad, según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso. Firma digital del expediente electrónico. Conjunto de datos en forma electrónica, consignados juntos a otros asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Y, finalmente, los metadatos del expediente electrónico. Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su aplicación. Entonces, vamos a repasar estas 3 diapositivas que hemos visto. Ok. ¿Qué era un expediente electrónico? Es el conjunto de documentos electrónicos o digitales, firmados digitalmente, ordenados cronológicamente, que son gestionados como un objeto único y almacenados en un medio electrónico. Conjunto de objetos electrónicos gestionados en un ambiente electrónico y custodiados en un ambiente electrónico. Para poder gestionar expedientes electrónicos, yo necesito de 4 cosas. Primero, contar con documentos electrónicos. Segundo, contar con una política de gestión de documentos electrónicos. Tercero, un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo y un repositorio digital. Antes de arrancar, necesito con 4 cosas. Una vez que ya arranqué, pues necesito, o se me van a generar 4 componentes. Una vez que tengo programado mi sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, pues bueno, cada uno de mis expedientes electrónicos va a estar compuesto por 4 elementos. Los documentos electrónicos.
estos documentos electrónicos se van a enlazar a un índice electrónico. Este índice electrónico lo que va a hacer es asignarle un número de asiento a cada uno de los documentos electrónicos según su fecha de ingreso. Asimismo, va a asignar un identificador único según su fecha de ingreso. A esto se le conoce como la firma de expedientes electrónicos. Perdón, foliatura de expedientes electrónicos. Entonces, a este índice se va a firmar electrónicamente con una firma digital institucional. Y todo esto me va a generar ciertos metadatos del expediente y en conjunto estos 4 elementos van a conformar un expediente electrónico. Lo más importante es que aquí ustedes no tienen que hacer nada, ¿verdad? Una vez programado el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, todo esto se hace de manera automática y de manera repetitiva. Ahora bien, ¿cuál es el ciclo de vida del expediente electrónico? Las fases del ciclo de vida del expediente electrónico se desarrollan continuamente, por lo que los procesos de gestión de documentos y expedientes se podrán renovar según la necesidad de la institución. Los siguientes son los requisitos para la conformación de expedientes electrónicos. Fase de apertura. En esta etapa se da la creación del expediente electrónico y del índice electrónico. Se incluye cada uno de los documentos que conforman el expediente dentro del índice electrónico y se asignan los metadatos mínimos obligatorios. Aquí es cuando empezamos a aperturar los expedientes. Fase de tramitación. En esta etapa se pueden incluir nuevos documentos al expediente. Se puede dar un cambio de estado o de características particulares. En esta etapa, una vez cerrado el expediente, se realiza el foliado electrónico. El índice electrónico debe componer al menos los siguientes elementos: identificador, resumen hash, fecha de incorporación del documento, firma digital o sello electrónico, fecha y hora del cierre del expediente y una bitácora de los índices anteriores. En la fase de tramitación, entonces aquí es cuando tenemos la foliatura del expediente electrónico. Y en la fase de conservación, en esta etapa se deben de elaborar un plan de preservación que garantice la accesibilidad, autenticidad, disponibilidad, integridad, seguridad y legalidad de los expedientes electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. En esta parte se debe acatar lo indicado en el apartado 1.8, valoración, selección y disposición final de la norma técnica de gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, el expediente electrónico es muy dinámico. Recordemos que todos estos documentos se van a encontrar en lo que es el repositorio, que era uno de los elementos que necesitamos para empezar a gestionar expedientes electrónicos. Entonces, todos los documentos se van a encontrar en el repositorio. Conforme van ingresando los documentos electrónicos, estos se van a ir almacenando en una base de datos u otro mecanismo de organización de archivos. Entiéndase, el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces, los documentos ingresan a la institución. Se almacenan en una base de datos dentro del repositorio. Cuando se almacenan en la base de datos, aquí se les va a ir dando un número de asiento, que es un identificador único según conforme vayan ingresando los documentos. Entonces, cada vez que yo desee consultar un expediente, se me va a construir el índice. Entonces, se da la creación del expediente, construyo el índice, puede hacer que tal vez necesite incorporar algún documento, se vuelva a generar otro índice y otra foliatura, y así se va a dar consecutivamente. Ya, esto es un continuum prácticamente. Entonces voy a repasar nuevamente.
tengo mi institución recibe documentos electrónicos o crea documentos electrónicos. No importa la forma de captura, estos documentos ingresarán al sistema, llámese base de datos o cualquier otro mecanismo de organización de archivos, y aquí el sistema les va a ir dando un número de asiento, que es correlativo al identificador y a la fecha. Entonces, cada vez que un usuario, ya sea interno o externo, desee consultar el expediente, pues bueno, se va a meter al sistema y le va a indicar al sistema, muéstreme tal expediente. Entonces, el sistema automáticamente va a generar un índice electrónico con el cual se garantiza el foliado del expediente y me lo va a traer, ¿verdad? Me lo va a traer a la interfase donde yo lo voy a poder consultar, lo voy a poder revisar y dependiendo, pues lo cierro o le incorporo nuevos documentos. Como dije, esta es una etapa que es continua. Ya más o menos entendiendo cómo funcionaron los expedientes electrónicos, de la cual podríamos hablar toda la mañana o toda la tarde, pues bueno, cerrando este capítulo pasamos a lo que son los expedientes híbridos. Y la norma nos indica que para evitar la generación de expedientes híbridos, se digitalizarán y se obtendrán copias electrónicas auténticas de los documentos en soporte papel. De modo que serán estas copias las que se incorporen al expediente electrónico. Con respecto a la autenticidad de las copias electrónicas, se respetará las normas nacionales emitidas por la Junta Nacional. Como ya les indiqué, tenemos una norma nacional de digitalización. Pero, en otras palabras, cuando yo cuente con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, pues probablemente iniciaré con un histórico de documentos en papel. Entonces, es decisión de la administración, pues, en qué punto arrancar con los electrónicos y en qué punto cerrar los que están en papel. Pero lo más importante es que los que están en papel hay que cargarlos al sistema. Para esto se digitalizarán. Se digitalizarán y se conformará probablemente un tomo de documentos digitalizados y un tomo de documentos en soporte electrónico. Pero ya eso es un poco técnico. Lo importante entonces es que no vamos a custodiar los dos soportes, papel y electrónico por aparte, sino que cargaremos los documentos en papel al sistema y conservaremos los documentos en papel hasta realizar ya sea el trámite de tablas de plazos o cualquier otra disposición que nos permita eliminar los documentos. Pero entonces, a partir de que la institución empiece a contar con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, pues todos los expedientes se empezarán a gestionar de manera electrónica. Este es el último espacio que tienen durante estas 2 horas para realizar sus preguntas. Si en este momento no tuvieran preguntas o tienen tantas que necesitan ponerlas más en claro, pues bueno, recuerde que aquí tienen mi correo electrónico sae03@dgan.go.cr o pballestero@dgan.go.cr para que ustedes me envíen sus consultas, sus comentarios o sus preguntas. Sé que esta charla tal vez fue un poco rápida, pero eran muchos los temas que tenemos que abarcar y muy poco el tiempo. Entonces, de verdad, cualquier consulta, me escriben. Ha sido todo por el día de hoy. Para mí fue un placer que ustedes escucharan y vieran esta charla y nos vemos en la próxima. Hasta luego.